El pasaje de hoy es Génesis 50, versículos 12 al 21. Leamos juntos. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él, y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Amén. A partir del martes, meditaremos juntos en la epístola a los Gálatas, la cual, junto con Romanos, es la esencia de las epístolas paulinas. En el nombre del Señor, oro para que, junto con la oración del alba, una práctica sagrada de nuestra Iglesia, puedan cultivar su espiritualidad más profundamente. Hay una película de 1993 titulada My Life. El protagonista de esta película era un exitoso experto en publicidad y también estaba a punto de ser padre, pues su esposa estaba embarazada. Hoy, de madrugada, nuestro pastor Park Eun-chong fue al hospital para el parto, y aunque aún no hemos recibido noticias, me pregunto cómo se sentirá. Me hizo pensar en cómo me sentí cuando nació mi primer hijo. Mi hijo confiesa que cuando nació, su padre ya era pastor. Pero el hijo del pastor Park Eun-chong y la pastora Park Hae-un, al nacer, se encontrará con que su padre es pastor, su madre es pastora, y hasta sus dos abuelos son pastores. Les agradecería que oraran por un parto saludable. El protagonista de esta película recibe de repente un diagnóstico de cáncer terminal. El médico le informa que le queda poco tiempo, y que probablemente no podrá ver el rostro de su hijo al nacer. Al oír esto, el hombre queda devastado. Durante un tiempo, lucha con el miedo, la ira y la negación de la muerte. Sin embargo, poco a poco, comienza a cambiar su forma de pensar. ¿Qué fue lo que cambió su pensamiento? Su perspectiva comenzó a transformarse cuando empezó a grabar videos. Para su hijo, que podría perder a su padre incluso antes de nacer, este hombre grabó mensajes en video. En esos videos, incluyó cómo afeitarse, cómo conducir un coche y la historia de la familia, entre otras cosas. Pero entonces ocurre algo asombroso. Mientras graba los videos para su hijo nonato, es él quien aprende sobre la vida. Reflexiona sobre la relación con sus padres, de quienes se había distanciado, y especialmente se reconcilia con su padre, con quien había perdido el contacto durante mucho tiempo. Al prepararse para ser padre, por fin llega a comprender a su propio padre. Hacia el final de la película, el hombre afortunadamente tiene la oportunidad de sostener a su hijo en brazos por un momento. Y la película concluye así. El niño reconoce al padre del video y lo llama papá. La preocupación del hombre en la película era esta: que su hijo no lo reconociera. Pensaba que una vez que él muriera, su hijo no podría reconocerlo. Sin embargo, las cosas no sucedieron exactamente así. A través de los videos que dejó, el niño llama a su padre y conoce el corazón de su padre. He titulado el sermón de hoy, Después de sepultar a su padre. José celebró el funeral, tal como su padre Jacob se lo había indicado. Y el texto registra lo que sucedió después de ese funeral, es decir, lo que ocurrió después de sepultar a su padre. La gente suele anticipar lo que ocurrirá tras la muerte de un padre, después de su funeral. Por ejemplo, piensan y predicen cómo se llevará a cabo la distribución de la herencia,
¿O cómo se manejarán los asuntos familiares restantes? En el pasaje de hoy, los hermanos de José predijeron lo que sucedería después del funeral de su padre. Leamos juntos el versículo 15 del pasaje de hoy. Leamos juntos. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Amén. Después del funeral de su padre Jacob, los hermanos de José estaban preocupados. La preocupación de los hermanos era la venganza de José. Porque en ese momento recordaron las malas acciones que habían cometido contra José en su juventud. Sentían que, aunque José se había contenido por respeto a su padre mientras éste vivía, ahora que el padre había muerto, la situación había cambiado. Antes, cuando eran los hermanos mayores de José, no actuaron como hermanos para él, ni trataron a José como a un hermano menor. Ahora, los hermanos de José temen que José no los trate como a sus hermanos. Porque su único vínculo de unión, su padre, había desaparecido. La muerte de su padre Jacob significaba que ese vínculo se había roto. Hermanos de un mismo padre, pero de diferentes madres. Los hermanos agresores que habían cometido un acto tan malvado que casi resultó en muerte. Un acto que ni siquiera querían recordar. Y el hermano menor, la víctima, que superó esa amenaza de muerte, y ahora ostenta el mayor poder del mundo. En este contexto, la preocupación de los hermanos parece casi natural, como si fuera la fórmula de la vida en este mundo. La mayoría de nosotros pensamos de esta manera en situaciones como esta. Pensamos que si ocurre algo, naturalmente le seguirán ciertas consecuencias. Es decir, que como el padre ha muerto, ahora comenzará la venganza. Que como el escudo protector, el vínculo que era el padre ha desaparecido, ahora llegará el momento de la retribución, para pagar por los pecados del pasado. La gente siempre piensa de esta manera, que la víctima buscará venganza, y que el agresor deberá pagar el precio a través de esa venganza. La mentalidad del mundo está así de estandarizada y formulada. Aquí me gustaría considerar una historia un poco diferente. En el libro de Génesis hay otra persona que piensa de la misma forma que los hermanos de José. ¿Qué sucede cuando el padre muere? ¿Qué hará cuando el padre muera? ¿Acaso lo recuerdan? Es Esaú. Leamos juntos Génesis capítulo 27, versículo 41. Leamos juntos. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Amén. El pensamiento de Esaú aquí es este: como el tiempo de la muerte de mi padre Isaac está cerca, cuando mi padre muera, mataré a Jacob. Después de celebrar el funeral de mi padre, me vengaré de Jacob. Es el mismo patrón de pensamiento que tuvieron los hermanos de José, después de la muerte de su padre Jacob. Como nuestro padre ha muerto, habrá venganza contra nosotros. Ese es el pensamiento de los hermanos de José. Esaú, por el contrario, siguiendo la misma lógica, piensa: como mi padre ha muerto, yo me vengaré. Es la actitud de quien predice y decide que tras la muerte de un padre, ciertas consecuencias son inevitables. La gente tiende a predecir las cosas de esta manera. Es como si vieran los asuntos del mundo como una fórmula. Pero estos dos eventos tienen una cosa más en común. ¿Quizás ya la encontraron? La otra similitud que aparece en estos dos sucesos es que las cosas no ocurrieron según lo previsto o planeado. Ni el plan de Esaú de vengarse de su hermano cuando su padre muriera, ni la predicción de los hermanos de José de que su hermano se vengaría de ellos cuando su padre muriera, se hicieron realidad. Jacob no murió a manos de Esaú, y a los hermanos de José no les ocurrió nada de lo que temían. Jacob y Esaú celebraron juntos y en paz el funeral de su padre Isaac, y José tampoco tenía intención alguna de vengarse de sus hermanos. Amados hermanos, ¿por qué sucedió esto? Porque, en contra de las predicciones y planes de la gente, no les pasó nada después de la muerte de su padre. Es porque la historia no siempre se mueve según fórmulas o leyes. Para ser precisos, es porque la historia se mueve según la voluntad de Dios. La historia siempre se mueve según la voluntad de Dios. No debemos olvidar esto. Este es precisamente el tema central de todo el libro de Génesis.
La historia se mueve según la voluntad de Dios. Confesemos juntos con nuestros labios. La historia se mueve según la voluntad de Dios. La gente piensa que si algo sucede, es natural que le siga otra cosa, como en una fórmula. Pero no es así. Las personas que viven con este tipo de pensamiento siempre pasan por alto y olvidan lo más importante. Y lo que están pasando por alto no es otra cosa que a Dios, quien gobierna la historia. Al pensar en términos de fórmulas, hacen planes vanos y al predecir como si fuera una ley, se entregan a preocupaciones innecesarias e inútiles. Esto es lo que sucede cuando olvidamos a Dios, quien gobierna la historia. Caemos en preocupaciones inútiles. La historia siempre se ha movido según la voluntad de Dios. No hay ni un solo día de excepción a esto. No hay ni un minuto ni un segundo de vacío o margen. La historia siempre se ha movido así, conforme a la voluntad de Dios. El hecho de que el padre haya muerto no significa que uno pueda ejecutar un plan de venganza a su antojo. El hecho de que el padre haya muerto no significa que se vaya a sufrir una sangrienta venganza como se temía. Porque Dios está presente, porque Dios gobierna la historia. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Estamos demasiado acostumbrados a pensar en términos de fórmulas y a llegar a conclusiones basadas en ellas. Pensamos, como si fuera una fórmula, que si la economía se deteriora, todos los lugares de trabajo y todos los negocios se verán en dificultades. Pero no es necesariamente así. De hecho, hay muchos casos en los que una crisis extrema se convierte en una oportunidad. Así fue con los 7 años de hambruna para José. Esos 7 años de hambre no fueron para la ruina de José. Al contrario, se convirtieron en una gran oportunidad para prosperar. Fue porque Dios convirtió esa crisis en una oportunidad. Cuando nos enfermamos, si no hay cura, pensamos que moriremos. Pero incluso en estos casos, las cosas no proceden como una fórmula. Si Dios interviene, hay casos en los que, aun sin una cura conocida, la persona recupera la salud. No morimos porque no haya cura, ni morimos porque estemos enfermos. Morimos porque Dios ha determinado hasta aquí. Una persona con una misión nunca muere sin más. Cuando esa misión se cumpla, entonces nuestro Dios nos llamará a su presencia. Así, este mundo no se mueve según fórmulas o leyes. Se mueve como Dios lo guía, como Dios lo dirige. Ser vendido como esclavo no significa que la vida haya terminado. Estar encerrado en prisión no significa que toda tu vida esté arruinada. En el pasaje de hoy, José lo confiesa muy bien. Leamos juntos los versículos 19 al 21 del pasaje de hoy. Leamos juntos. Y les respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Amén. Después de la muerte de su padre, a sus hermanos que temen la venganza, José les habla de Dios. José les está proclamando a Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?, declaró, afirmando que no se pondría en el lugar de Dios, el soberano de la historia. Y presenta a este soberano de la historia de la siguiente manera: las acciones con las que ustedes intentaron hacerme mal, Dios las convirtió en bien. A través de esto se manifestó su obra para salvar muchas vidas, confiesa José. En la confesión de José, Dios es el protagonista. Él es el agente que mueve la historia. ¿Cómo avanza la historia? La historia no avanza según las intenciones de quienes buscan hacer daño. La historia se mueve según la voluntad de Dios de salvar vidas. A sus hermanos, que hablan de la fórmula de la venganza común entre los hombres, José les revela el plan de vida que solo Dios puede llevar a cabo. Y este plan de vida se dirige hacia el consuelo. Leamos de nuevo el versículo 21. Leamos juntos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Amén. José no se limitó a declarar que no se vengaría. José llegó a ofrecerse como protector de sus hermanos y de los hijos de sus hermanos. Habla de protección, no de represalia. Habla de bendición, no de maldición.
Aquí es donde la gente se confunde. Porque la historia no se está desarrollando según la fórmula que ellos habían pensado. La forma en que ellos pensaban que el mundo funcionaba era que, al obtener poder, se ejerce la venganza. Piensan que uno debe devolver lo que sufrió, o incluso más. Llegan a decir que esto es justicia. Como el padre ha muerto, entonces llegará el tiempo de la venganza. Antes vendieron a José como esclavo, así que ahora piensan que es su turno de convertirse en esclavos. La fórmula que la gente tiene en mente, la forma en que este mundo funciona, es así. Pero Dios no obra de esa manera, y el pueblo de Dios tampoco actúa así. El pueblo de Dios es aquel que cree que Dios obra. Por lo tanto, son personas que miran todas las situaciones con el corazón de Dios, confiando en su obrar. José ya está mirando este momento con el corazón de Dios. Y ese corazón se manifiesta en su actitud de consolar a sus hermanos. José está consolando a sus hermanos. Esto tampoco encaja en las fórmulas del mundo. En ninguna de las fórmulas del mundo existe una ley en la que la víctima consuela al agresor. No existe una víctima que consuele a las personas que la vendieron como esclava, a las personas que arruinaron su vida de una manera tan brutal. En el mundo no existe tal fórmula. Pero en el reino de Dios, donde Él obra, donde Él es soberano, estas cosas suceden. La víctima consuela al agresor. Y no es un consuelo cualquiera. La segunda parte del versículo 21 registra: los consoló y les habló al corazón. La expresión «les habló al corazón», que es la traducción del hebreo original, no describe una acción de los poderosos, sino de quienes buscan consolar y persuadir con ternura. Esta no es la forma en que una víctima que ha ganado poder se dirige a sus agresores, quienes le causaron un daño inmenso. En el mundo, en las fórmulas del mundo, no existen tales casos. Pero ahora José, que en ese momento es el hombre más poderoso del mundo, está hablando así a sus hermanos. Tiernamente. A sus hermanos que lo vendieron como esclavo, los está consolando con palabras de afecto, hablándoles con sinceridad a sus corazones. Esta es la fórmula del reino de Dios. La ley del reino de Dios, que es diferente a la fórmula de este mundo. Amados hermanos, después de la muerte del Padre, están sucediendo cosas completamente diferentes a lo que la gente pensaba. La gente esperaba que la víctima se vengara. Pero sucedió que la víctima se convirtió en consolador. Ocurrió que la víctima consoló a los agresores. Esto significa que este mundo no se mueve simplemente por sus leyes o sus fórmulas. Este mundo, tanto entonces como ahora, es movido por Dios. Por eso, en lugar de venganza, se manifestó una historia de vida y consuelo. Dios ahora desea que estas cosas se manifiesten también a través de nosotros. En este mundo donde la venganza suele ser ejercida por las víctimas, Dios quiere que nosotros seamos consoladores para esas víctimas y esos agresores. En este mundo que dice que una víctima puede vengarse pero no puede ser un consolador, vivamos mostrando que el pueblo de Dios sí puede, que incluso siendo víctima se puede consolar al agresor. En esta nueva semana que comienza, en todos los lugares de nuestra vida, en este mundo donde prevalecen el deseo natural de venganza y la lógica del poder, no usemos la fuerza y la capacidad que el Señor nos da para vengarnos y satisfacer nuestro propio corazón. En cambio, con la fuerza y la capacidad que el Señor nos ha dado, vivamos consolando al mundo, abrazando al mundo. En el nombre del Señor, que así sea. Con este amor, sorprendamos al mundo. Con este poder, transformemos el mundo. Con esta capacidad, con esta fuerza, transformemos nuestros lugares de trabajo y nuestros hogares. Que esta sea una semana en la que vivamos esparciendo la fragancia de Cristo a nuestro alrededor. Los bendigo en el nombre del Señor. Tengamos un tiempo de oración juntos, meditando en la palabra que se nos ha dado. Que esta semana podamos vivir siguiendo la obra de Dios, que busca siempre salvar y consolar, en lugar de seguir los caminos de este mundo que engendran venganza y represalias. Permítenos vivir una vida donde la víctima se convierte en consolador. Oremos juntos. Señor, Dios de amor, gracias por enseñarnos que este mundo no funciona necesariamente como la gente piensa, según las fórmulas o las leyes del mundo. Quien gobierna este mundo, quien dirige este mundo, eres solo tú, oh Dios. Permítenos vivir según la ley de tu reino, la ley de Dios, donde
donde la víctima se convierte en consolador para transmitir vida y salvación. Y ayúdanos a ser quienes transmitan esta ley y la establezcan en esta tierra. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.